Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del módulo 4 del curso Riego en un contexto de cambio climático, que estamos ejecutando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en regiones vulnerables, en zonas vulnerables, perdón, de las regiones de Atacama y Coquimbo. El día de hoy tenemos como invitado a Felipe Zuckel. Él fue profesional de la Junta de Vigilancia del río Choapa y nos va a hablar de lo que tiene que ver con distribución y planificación de temporada de riego. Felipe, tienes la palabra para comenzar a compartir tu presentación. Gracias, Lilian. Bueno, buenos días. Eh, bueno, el tema que vamos a conversar hoy día es sobre distribución y planificación de temporada de riego, centrado en cómo lo hace una organización de usuarios de aguas, en este caso una junta de vigilancia, quien tiene el rol de acuerdo a lo que indica el Código de Aguas. La tabla de contenidos que vamos a abordar hoy día, vamos a hacer una mención sobre las organizaciones de usuarios de aguas, nos vamos a centrar en el rol de las juntas de vigilancia, y la función que ellas realizan en torno a la distribución o reparto de agua y la planificación de la temporada de riego. Y nos vamos a centrar en un estudio de caso en cómo lo hace la Junta de Vigilancia del Río Choapa, al sur de la región de Coquimbo, en cuanto al reparto y planificación de la temporada de riego. Finalmente, vamos a hacer un pequeño resumen de los contenidos abordados en esta presentación, y vamos a conversar sobre la tarea que se les va a encargar. Tal como indica el Código de Aguas, las organizaciones de usuarios de aguas se crearon con la finalidad de administrar los derechos que están relacionados con la gestión de recursos hídricos de sus asociados, ya sea que estos realicen actividades sanitarias, recreativas, industriales y sobre todo agricultura, que es la principal actividad que ocupa agua a nivel mundial, y en nuestro país es sobre el 75%. Si bien es cierto que existe una normativa en cuanto a la función de las organizaciones de usuarios de aguas, estas tienen funciones específicas en cada territorio. Algunas deben responder, por ejemplo, a necesidades de calidad de aguas, de hacer seguimiento de calidad de aguas. Otras tendrán una relación más estrecha con empresas sanitarias, con hidroeléctricas, dependiendo de la cuenca y la realidad que exista en cada territorio. Y bueno, son organizaciones que no tienen fines de lucro, por lo tanto, si generan algunos excedentes o algunos recursos, estos tienen que ser reinvertidos en la misma organización. Y aquí este flujograma indica que las tres funciones principales de las OUA son captar y distribuir las aguas, y también apoyar en la resolución de conflictos que se generan entre sus asociados. Y entre asociados y también algunas entidades o actores que están fuera de ella. El Código de Aguas define que hay 4 tipos de organizaciones de usuarios de aguas: comunidades de aguas superficiales y subterráneas, asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia y comunidades de obras de drenaje. En esta tabla se aprecia que la mayor parte de las organizaciones de usuarios de agua, o porcentualmente, se encuentran en la región de Coquimbo. Si bien es cierto, acá en esta tabla aparece la región del Biobío con mayor número de organizaciones de usuarios. Esta la confeccionó la EGA antes de que se creara la región del Ñuble. Por lo tanto, la región de Coquimbo es la que hoy, actualmente posee la mayor cantidad de organizaciones de usuarios de agua, y es la que concentra más del 25% de las juntas de vigilancia. ¿Ya? Aquí está destacado en verde el área de influencia de este programa. Bueno, las juntas de vigilancia son aquellas mandatadas para administrar cauces naturales, distribuir las aguas que se conducen a través de estos cauces, ya sean ríos o esteros, y su objeto es administrar, distribuir, explorar y conservar las obras de aprovechamiento común, ¿ya? Y su jurisdicción se extiende en gran parte de la cuenca, lo que hace
más fácil el control del balance hídrico para justamente hacer la distribución y la regulación del agua. En general, la Junta de Vigilancia, su funcionamiento está a cargo de una Junta General, la Junta General de Asociados, donde están los comuneros, están las asociaciones de canalistas que también existen en una cuenca, usuarios individuales que tengan canales individuales o bien tengan captaciones directos del río u otra fuente, que no estén en torno a una organización. Y la administración de esta se hace a través de un directorio que gestiona las decisiones que se toman en la Junta General. Y en función o al tamaño que tenga una organización, a las necesidades que tengan también para hacerlo y la disponibilidad de recursos, pueden contar con trabajadores quienes ejecutan las decisiones que toma la Junta General y el directorio. Por lo tanto, en el nivel más alto está la Junta General, enseguida el directorio y finalmente el personal o los trabajadores que ejecutan las decisiones que se toman en la Junta General y en el directorio. Y bueno, haciendo énfasis a lo que ya mencioné, que la función que tiene una Junta de Vigilancia es explotar la infraestructura de captación, conducción, distribución y acumulación que esté disponible, conservar o hacer mantención de las obras existentes y eventualmente construir nuevas obras. En el área de influencia de este programa, existen 14 juntas de vigilancia, una en la región de Atacama, en la provincia del Huasco, 8 en la provincia del Limarí, la región de Coquimbo, 3 en el Choapa y 2 en la provincia de Elqui. Aquí hago referencia solamente a juntas de vigilancia que están organizadas, que están constituidas legalmente, porque hay algunas que están en vía de conformación, como es el caso del estero Punitaqui y del río Quilimarí, pero aquí no aparecen porque no están constituidas. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento y los medios en los que se apoya una junta de vigilancia para realizar su gestión? Bueno, principalmente las cuotas sociales, que es lo que pagan los asociados por la administración de estos cauces, de los cauces naturales. En la región también hay organizaciones que tienen convenios con entidades privadas, como en el caso que tienen algunas juntas de vigilancia con Aguas del Valle, con la empresa sanitaria Aguas del Valle, y también es el caso de la relación que tienen algunas organizaciones con compañías mineras, ¿ya? Como el caso de la Junta del Río Chuapa y la vinculación que también ha tenido la Junta del Río Huasco, entre otras. También hay contratos y gestiones que las juntas de vigilancia hacen ante organismos públicos como Corfo y CNR, principalmente a través para preinversión en riego, por lo respecto a la ley de riego, y también con algunos programas de transferencia que se hacen a través de la Comisión Nacional de Riego. También hay una vinculación con centros de investigación y universidades, fundamentalmente para todo lo que es pronóstico de disponibilidad de agua para la temporada. Eventualmente también arriendo de propiedades que tienen algunas juntas de vigilancia. Y en un par de ocasiones también hay operación de centrales hidroeléctricas en embalse, como lo es en Puclaro y de Santa Juana, en el Huasco. Ahora entrando al tema que nos convoca, la distribución o reparto de agua se hace básicamente a través de dos sistemas. Uno es a través del caudal instantáneo y el otro es un sistema mixto que combina caudal instantáneo con un sistema volumétrico. El caudal instantáneo consiste en una entrega que hace la organización en la bocatoma de cada canal, de acuerdo a los derechos que señalan los títulos de dominio de los comuneros que hay en cada comunidad o en cada canal. De referencia se utiliza uno o más caudales en función de las fuentes de origen, ya sea un cauce o una obra de regulación, a esto me refiero con un embalse,
Y si el caudal disponible no logra cubrir el 100% de los derechos, esta agua que esté disponible se distribuye de manera proporcional a cada comunero, ¿ya? Que es lo que se conoce como prorrateo o desmarque. Acá hay un ejemplo, acá a la izquierda se aprecia un ejemplo de reparto de un caudal instantáneo, donde se puede cubrir el 100% de la demanda. Por ejemplo, aquí en la cabecera hay una estación fluidométrica que marca 5.000 litros por segundo, y la demanda total que tienen esas 6 comunidades del ejemplo requieren 2.500 litros por segundo, dado que la oferta de agua puede cubrir completamente la demanda. A todos los canales se reparte el 100% de los derechos que éstas tienen, ¿ya? Y hay una salida de la cuenca que incluso puede ser mayor a la suma de los derechos que tienen los canales por recuperaciones que se producen a lo largo de la cuenca. A la derecha hay otro ejemplo de reparto mediante caudal instantáneo, en donde solamente en la cabecera de la cuenca hay una oferta de 1.500 litros por segundo, y puesto que no se alcanza a cubrir los 2.500 litros por segundo que hay de demanda en los canales, se hace una distribución proporcional a esta disponibilidad, que en este caso se define que sean 1.200 litros por segundo, es decir, se puede cubrir solamente la mitad de la demanda que tienen los canales, ¿ya? Por lo tanto, en este caso se habla de un desmarque del 50%, en donde se distribuye la mitad del agua que requiere cada comunero. El otro sistema es un sistema mixto que combina el caudal instantáneo que vimos recién con un sistema volumétrico, ¿ya? En donde el caudal instantáneo es la modalidad principal, pero algunos comuneros se distribuyen a través de un sistema volumétrico, que consiste en un volumen de agua que está asociado generalmente a una obra de regulación, a un embalse. Se utiliza como unidad de referencia la acción, ¿ya? Sobre la cual se determina el volumen de agua a repartir, y el agua se entrega en poca toma, de manera paulatina, de acuerdo a la demanda que genera cada canal o cada usuario, hasta un volumen previamente determinado al comienzo de la temporada, que lo vamos a explicar mejor en este ejemplo. Aquí en la cabecera de la cuenca o la hora de regulación tenemos un embalse, que es a partir de donde se entrega el agua. Se define previamente, en la temporada anterior, de acuerdo a la disponibilidad de agua, que se van a repartir, en este ejemplo, 3.000 metros cúbicos por acción, ya en toda la temporada de riego, que se extiende entre el 1 de mayo y el 30 de abril, ¿ya? Por lo tanto, a cada canal se le va a entregar como volumen total para la temporada 3.000 metros cúbicos por acción. Y se va entregando paulatinamente en la medida que cada canal, cada comunero va requiriendo, va demandando el agua, hasta ocupar la totalidad del volumen que tiene asignado para esa temporada. La planificación de la temporada de riego tiene como objetivo optimizar la disponibilidad del agua que existe en la cuenca y satisfacer total o parcialmente la demanda que tienen los cultivos. Esto lo diseñan, lo realizan los equipos técnicos de las juntas de vigilancia, en donde esta propuesta de planificación es sometida a aprobación por el directorio y a su vez por la Junta General. Una vez que está aprobada por la Junta General, esta planificación se ejecuta. Para poder determinar la planificación, se utilizan algunas referencias, que es, por ejemplo, la información meteorológica, para poder determinar la disponibilidad de una temporada a otra, también en base a pronósticos de modelación, ya sea de nieve o de caudales,
que aquí es donde entra el apoyo de las universidades y los centros de investigación. También la información de caudales de estaciones fluviométricas, ya sean propias o de la Dirección General de Aguas. Los volúmenes embalsados en obras de regulación. Bueno, y también estadísticas históricas. Es importante este tema de las estadísticas para conocer lo que se ha hecho en años anteriores y poder replicar o evitar hacer una distribución que no ha tenido buenos resultados. Ahora vamos a ver más en detalle con el estudio de caso del reparto y planificación de la temporada de riego que se hace en la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Algunos antecedentes de la cuenca, mencionar que la Junta de Vigilancia del Río Choapa se constituyó el año 1995, tiene aproximadamente 4.500 comuneros, distribuidos en 92 comunidades de aguas y algunos usuarios individuales. Administra más de 16.000 litros por segundo, sobre una longitud de canales, una longitud de 660 kilómetros de canales, de los cuales aproximadamente el 30% se encuentra revestido. Y tiene un caudal mensual en la cabecera de la cuenca establecido en 9,6 metros cúbicos por segundo. Eso en una situación normal. Y administra el embalse Corrales, que tiene una capacidad de 50 millones de metros cúbicos. Aquí tenemos, esta es la cuenca del río Choapa. El área de jurisdicción de la Junta de Vigilancia del río Choapa es la que está acá demarcada con color rojo. Aquí se ve, bueno, que tiene régimen pluvionival por su presencia en la cordillera y, bueno, hasta la desembocadura en Huentelauquén. Pero la Junta de Vigilancia centra la regulación y la administración del recurso en la parte media alta de la cuenca, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Esta es el área que si bien es cierto, administra toda la cuenca, pero la regulación la hace en la zona media alta de la cuenca. El reparto, la Junta de Vigilancia del Río Choapa lo efectúa a través de caudal instantáneo, en donde ocupa como referencia la estación fluviométrica de la DGA Río Choapa en Cuncumén, que se encuentra aguas arriba de los 34 canales que están bajo influencia del embalse Corrales. Aquí en este diagrama unifilar se ve que hay 16 canales que tienen una influencia indirecta del embalse, y hay otros 18 canales que tienen influencia directa, es decir, que están aguas abajo de la descarga que se hace a través del embalse Corrales. Además, hay otras ofertas de agua que se hacen a través de una batería de pozos que están a lo largo de la zona, sobre todo la zona alta de la cuenca, que son operadas por Minera Los Pelambres, de acuerdo a una resolución que es del año 89, que ellos deben complementar agua en épocas de escasez, cuando ellos captan en este canal Choapa 1 la totalidad de los derechos que ellos tienen, que son 400 litros por segundo. Siempre están captando esa cantidad de derechos, pero en época de escasez deben compensar a través de una batería de pozos. Y en la última temporada, cuando la situación está muy crítica en cuanto a disponibilidad hídrica, se pusieron en operación otros 6 pozos para apoyar al agua superficial. Entonces, la Junta de Vigilancia se basa, como les decía, en los caudales que indica la estación fluviométrica del río Choapa en Cuncumén y el embalse Corrales, que tiene dos particularidades. La primera, que es un embalse lateral al cauce principal. Es un embalse que se encuentra en la cuenca del estero Camisas, pero que es alimentado básicamente con aguas del río Choapa y descarga aguas también del río Choapa y de los afluentes que tiene este estero Camisas. Y la otra particularidad es que fue el primer embalse que fue sometido a resolución de calificación ambiental en el país. Aquí se ve este esquema del embalse y sus obras anexas. Se ve aquí esta Bocatoma Cavirón, que está en el río Choapa, que es la que desvía las aguas
por el canal alimentador, que tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo hasta el embalse. Tiene una capacidad de porteo de 3.500 litros por segundo este canal alimentador, y la descarga del embalse hacia el río Choapa o retorno se hace a través de un canal matriz que tiene una capacidad de porteo de 5.000 litros por segundo y una longitud de aproximadamente 30 kilómetros hasta una descarga en 3 puntos acá en el río Choapa. Aquí se ve los regímenes de caudales que hay desde el año 2003 hasta el presente año 2020. Aquí se ven algunos picos de caudales de la estación fluviométrica que les mostré, Río Choapa-Cuncumén, que les indiqué. Estos picos se dan en época de hielo, fundamentalmente en el mes de noviembre se producen los mayores caudales en la cuenca. Aquí podemos ver que hubo un periodo de alta disponibilidad entre el año 2005 y el año 2009. Después ya se dio el efecto de una sequía que comenzó hacia fines del año 2009, el año 2010, que hubo una baja disponibilidad hídrica. Hubo un repunte de los caudales durante el año 2015-2016, pero posteriormente, nuevamente, se presentó una condición crítica en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos. Aquí les voy a mostrar en la siguiente gráfica una situación de un año húmedo durante el mismo periodo anterior. Durante el periodo anterior, esto fue el año 2005, el periodo de mayor excedencia en los últimos 20 años. Entonces, donde se ve que el pic se produce en el mes de noviembre. Aquí esta línea, la línea roja indica el caudal promedio, esos 9.600 litros por segundo que les indiqué, es el caudal promedio que tiene la cuenca del Choapa. Y durante ese año se alcanzaron 14,4 metros cúbicos por segundo, ¿ya? En un año normal, que aquí aproximadamente está en 10,5 metros cúbicos por segundo promedio anual, también se muestra aquí que se alcanza un pic durante el mes de noviembre. Por lo tanto, se ve la importancia que tiene la acumulación de nieve para el reparto hídrico y también para la acumulación de agua en el embalse Corrales. Y aquí se aprecia el año más seco que ha habido durante estos 20 años. Eso ocurrió durante la temporada pasada, el año 2019, en donde se ve un caudal máximo en el mes de enero, que era un caudal que provenía del año anterior, donde prácticamente no hubo precipitaciones, fueron del orden de 20 a 30 milímetros durante el invierno, y se ve que no hubo acumulación de nieve porque no hubo un alza de caudales como se vio en un año húmedo o un año normal, en donde fue a la baja durante todo el año, fueron a la baja los caudales. ¿Cómo reparte el agua? La Junta del Río Choapa, como les decía, tenemos de referencia el caudal de un año normal, caudal promedio, 9.600 litros por segundo. La estadística de la estación fluviométrica, que está en la cabecera de la cuenca, es absolutamente relevante. Aquí en este ejemplo aparece esos 2.068 litros por segundo, que si no existiera embalse, permitiría repartir solamente el 22% cubrir el 22% de los derechos que tiene la cuenca. Pero al existir el embalse Corrales, en este ejemplo se pudo inyectar al sistema 1.200 litros por segundo a partir del embalse, más recuperaciones, afloramientos que se producen a lo largo de la cuenca. Esto permitió regular los canales al 50%. Es decir, desde una condición en donde se hubiese podido repartir solo el 22%, con el apoyo del embalse, más la recuperación a lo largo del río, se pudo regular el 50% en esa oportunidad a los canales de la cuenca.
Aquí se ve en estas tablas las estadísticas arriba, las estadísticas de caudales desde el año 2003 hasta el año 2020 en la estación fluviométrica Río Chapan-Cuncumén, en donde está destacado en amarillo los caudales inferiores a 2.000 litros por segundo o 2 metros cúbicos por segundo, en donde ya empieza una condición un tanto crítica en la distribución. Y abajo se ven los desmarques promedio mensuales para el mismo periodo, del año 2003 al 2020, en donde se aprecia en amarillo aquellos desmarques inferiores al 50%, en anaranjado aquellos inferiores al 20% y en rojo aquellos inferiores al 10%. Aquí se ve que durante el último año, desde mayo del año pasado, o sea, la última temporada de riego, los caudales han sido inferiores a 2 metros cúbicos por segundo, lo que ha llevado a una condición bastante crítica en lo que es distribución, sumado a que hasta marzo de este año, en realidad hasta mayo de este año, el embalse Corrales alcanzó su mínima capacidad de embalsamiento, lo que hizo bastante crítica la distribución, llegando hasta un 6% en los meses de mayo y junio de este año. ¿Cómo planifica la temporada de riego esta Junta de Vigilancia? Acá hay un ejemplo de la planificación que se hizo para la temporada 2019-2020. Esto se hizo a mediados del mes de septiembre del año 2019, en donde se contaba, ya se tenía la información de caudales de esta estación de referencia en la cabecera de la cuenca hasta el mes de septiembre. Y de octubre en adelante se hizo una proyección de caudales, que aquí se ve en esta gráfica. Aquí de color gris se ve la distribución de caudales en un año normal, vale decir con 9.600 litros por segundo. Acá esta línea azul se ve el caudal que hubo durante esa temporada, desde enero hasta septiembre, y la proyección que hubo desde octubre hasta el mes de abril del año 2020. Eso era lo que se estaba proyectando en ese momento, en septiembre del año pasado. Se ven los volúmenes embalsados en corrales, en donde en la línea segmentada roja se ve el volumen embalsado durante la temporada anterior, durante el año 2018. En color verde se ve el volumen embalsado durante el año 2019 hasta septiembre, y también se ve el agua que estuvo embalsada, lo que está en color gris, durante el año 2015, para tener un panorama de cómo venía la temporada, cómo podía venir la temporada de riego y la acumulación de agua en corrales para el año 2019-2020. En ese momento, cuando se hizo la proyección, en septiembre, el embalse estaba a menos de un 40% de su capacidad. Aquí se hizo una relación entre el volumen embalsado, que está en color verde, hasta acá. De aquí en adelante era una proyección de lo que iba a estar embalsado en función de la utilización que se iba a hacer de esa agua para apoyar al río. Y el caudal del río Choapa hasta septiembre de 2019, y lo proyectado hasta finales de la temporada del 2020. Por lo tanto, el equipo técnico de la Junta de Vigilancia propuso a la Asamblea, y al directorio y a la Asamblea, en función de las consideraciones que la demanda máxima de los cultivos de agua se produce en los meses de diciembre y enero, que está esta utilización de pozos, que es una medida extrema que empezó a utilizar la Junta de Vigilancia la temporada pasada, desde el mes de octubre, considerando los caudales en la cabecera prácticamente sin deshielo durante el año pasado, y usando la totalidad del agua que había en corrales, se proyectaban estos caudales, y en función de esto, estas fueron las opciones de regulación. Se presentaron 3 escenarios, ¿ya? Este primero, que
que partía con un 17% de desmarque, subiendo a un 20, un 25 en máxima demanda de cultivo, y después disminuyendo hasta un 15%. Otro escenario que partía, que significaba ocupar más agua, partiendo con un 20%, también ocupando 25% en máxima demanda y llegando a un 15% a final de temporada. Y otro escenario un poco más conservador, que hablaba de utilizar un desmarque un 20% durante toda la temporada, disminuyendo un 15% en final de la temporada de riego. Y aquí viene lo importante, en la siguiente lámina, es que estos escenarios de distribución se hace en función de un balance hídrico, de oferta y demanda. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar la primera, que habla de este escenario número 1, en donde se tiene una prorrata proyectado partiendo con un 17%, aumentando un 20%, después un 25% y finalmente llegando a un 15%, en donde se tienen los caudales necesarios para suplir ese 15, 17 o 20% para los canales que están con influencia indirecta del embalse. Están los caudales para aquellos canales que están en el área de influencia directa del embalse, acá abajo. Aquí se hace el balance entre la oferta, que es la disponibilidad de agua del río, la oferta también que aporta esa batería de pozos que les mostré con anterioridad, la demanda que tienen los canales del área indirecta y la diferencia entre la oferta y la demanda, que da una disponibilidad de algo más de 700 litros por segundo, que apoyado con recuperaciones del río, da en el mes de julio del año pasado un caudal que fue en torno a 1.170 litros por segundo para poder suplir la demanda que tenían los canales bajo influencia directa del embalse Corrales. Y así se va proyectando al resto de la temporada con este balance de oferta y demanda, para finalmente señalar que hacia el mes de mayo del año 2020, la proyección que había en septiembre del año pasado, era que el embalse iba a quedar con un déficit de más de 2 millones de metros cúbicos, ¿ya? Es decir, que se iba a agotar el agua del embalse durante el mes de mayo de este año. Ese es un escenario. Este es el segundo escenario, que es aún más crítico, porque el agua embalsada en Corrales se iba a terminar durante el mes de abril de este año. Y este tercer escenario, que es un poco más conservador, que indica que también iba a haber un déficit hacia el mes de mayo, pero no iba a ser tan crítico como el primer escenario. Entonces, esto es lo que se presenta al directorio y a la Asamblea General, y en función de estos antecedentes que aporta el equipo técnico de la Junta de Vigilancia, es que se toma la decisión de qué prorrata o qué desmarque se va a tomar durante la temporada de riego, en función de estos antecedentes que se presentan, ¿ya? En este caso se optó por este escenario, por el escenario 3, que es un poquito más conservador. A modo de resumen, tenemos que la Junta de Vigilancia, una de sus funciones es realizar la planificación de la temporada de riego siguiente, en base a información que se puede obtener de distintas fuentes, como información meteorológica, pronóstico de disponibilidad hídrica en base a modelación de nieves y caudales, información de caudales de estaciones fluviométricas, sobre todo en estaciones ubicadas en cabecera de cuencas, volúmenes de agua embalsada en obras de regulación y estadísticas históricas. Esto permite realizar una distribución o reparto del agua a través de dos mecanismos. El más habitual que hace la Junta de Vigilancia es a través de un caudal instantáneo, o bien a través de un sistema mixto que combina caudal instantáneo con un sistema volumétrico. Y esto se hace
en base a información de los caudales de las estaciones fluviométricas, en base a los volúmenes embalsados en obras de regulación, y también a partir de algunas particularidades que tenga la cuenca, como lugares conocidos de recuperación, etc. Felipe, Sí, te interrumpo un segundo. Tenemos una sí, pregunta de Loreto Zagardía. ¿Cuál fue el resultado de la decisión adoptada versus lo real? les voy a mostrar acá lo que ocurrió, porque la verdad es que la proyección que se hizo acá, la proyección que se hizo en realidad fue más crítica en la realidad. Aquí había una proyección de, esto se hizo en septiembre, que los caudales iban a andar, caudales en la cabecera del río Choapa iban a andar en torno a 1600, 1500 y disminuyendo hasta 1200 litros por segundo. Y como les mostré en la tabla acá, la verdad es que fue mucho más crítico, porque en el mes de octubre fue de 1200 litros por segundo, 1000 litros por segundo, 800 litros por segundo y así, 800, 1000, 900. Fue aún más crítica que lo proyectado. ¿Mm? Y esto llevó a que se produjeran, se hayan hecho los desmarques más bajos en la historia de la Junta de Vigilancia. ¿Ya? Se había proyectado un desmarque que partía con un 20% y terminaba con un 15% en el mes de mayo. ¿Ya? Partía con un 20 en octubre, terminaba con un 15 en mayo. La realidad fue esta, que partió con un 20, pero terminó con un 6%, hasta el mes de junio. ¿Ya? Aquí no están los datos del mes de julio, donde se produjeron precipitaciones por sobre 100 milímetros en la zona. Pero la realidad fue más dura que lo proyectado. Y el embalse Corrales llegó a tener 250.000 metros cúbicos de agua útil hasta a principios del mes de julio. O sea, prácticamente ya no había agua que distribuir desde Corrales. No sé si hay alguna otra consulta, Miriam. No, esa es la única consulta por el momento. Perfecto. Felipe, te aprovecho de Sí, hacer una consulta, no sé si me escuchas. sí, te escucho. ¿Tú sabes en qué situación está el embalse ahora con las precipitaciones que ocurrieron? Si se logró algún volumen embalsado Sí, ahora. sí, efectivamente. Hoy día el embalse está con más de 7 millones de metros cúbicos embalsados. Se logró con las precipitaciones del mes de julio restituir más de 5 millones de metros cúbicos. Ya el embalse Corrales tiene un volumen muerto de aproximadamente 1.400.000 litros por segundo. Son aguas que están bajo la torre de toma, ¿ya? Y se lograron restituir ya a la fecha más de 5 millones de metros cúbicos. Ya está cerca de 8 millones, aproximadamente a un 16% de su capacidad total. Y me imagino que hay nieve arriba, o sea, se supone Sí, que se esperaría que, como tú planteaste, que las recuperaciones del río se producían en noviembre, podría existir un mayor caudal para el embalse, me imagino. sí. Yo creo que se va a acercar a esta situación de un año normal. Se va a Con acercar. los de hielo. Efectivamente, sí. Claro, porque durante el invierno no es muy relevante el alza de los caudales, tal como se muestra acá en un año húmedo, un año normal, pero sí es muy relevante lo que ocurre a partir de octubre, de septiembre a octubre, depende de las temperaturas, con un pic que sea siempre en el mes de noviembre. Así que yo creo que se va a parecer mucho a la situación que aparece acá en un año normal. Aún así, por la seguidilla de años secos que han habido en estos últimos 10 años, hablar de normalidad durante esta temporada, yo creo que, bueno, hay que estar atento a lo que suceda el próximo año en realidad. Pasamos a la tarea. Ok, Felipe, no sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta respecto a lo que estamos conversando ahora. Pueden abrir su micrófono o hacer la consulta a través del chat. Yo, Felipe, te voy a aprovechar de hacer otra consulta.
Tú mostraste el sistema de riego del río y mostraste que habían un canal alimentador que alimentaba desde el río al embalse. ¿En qué está construido? ¿En tierra? Exactamente, esa es la mina. ¿Tiene Sí, pérdida? ¿Han evaluado, no sé, si tiene pérdidas por infiltración, por la conducción? Y la otra pregunta, ¿eso todavía está, dos preguntas a la vez, ¿eso todavía está en poder de la DOH o ya está traspasado a la organización? Y la última mira, pregunta, sí, si es que está traspasado a la organización no ha pensado en proyectos de, no sé, de generación eléctrica, porque ahí igual dicen que son 3,5 metros cúbicos por segundo. Eso. sí, mira, muy buenas preguntas. Eso no lo olvidé comentarlo. Tanto el canal alimentador como el canal matriz están revestidos en hormigón armado, canal abierto, ¿ya? Está completamente revestido en un canal de hormigón abierto. Eh, el canal alimentador cruza por varias localidades pobladas y ha generado algunos problemas, algunas muertes de animales, digamos, que han caído. Afortunadamente no hay que lamentar pérdidas humanas, pero sí de animales, vacunos y algunos perros, qué sé yo. Y también tienen problemas, al ser un canal abierto, que durante movimientos sísmicos o lluvias intensas se producen rodados, ¿ya? Y eso genera también un problema. O sea, es contradictorio, pero cuando hay altas precipitaciones, se tiene que cerrar, no se puede habilitar este canal alimentador, porque hay que revisar que no se hayan producido rodados en estos canales, en el canal abierto, perdón. Lo que se ha hecho, lo que ha hecho la DOH es ir abovedando algunos tramos en donde se producen estos rodados, para evitar que no quede en operación por algunos días este canal. Bueno, y el canal matriz también está completamente revestido, pero también es un canal abierto. La administración hoy día, yo diría que es mixta. Si bien es cierto, la administración provisional, esta administración compartida que indica la ley 1123 por la cual se construyó el embalse, debió haberse hecho entre la DOH y la Junta de Vigilancia entre el 2007, cuando se declaró terminada la obra, y el 2011. En la práctica eso no ocurrió. Pero desde el 2011, 2012 en adelante, paulatinamente, la Junta de Vigilancia ha ido adoptando alguna responsabilidad en torno al embalse. Hoy día, por ejemplo, tiene todo lo que es todo lo que es la vigilancia de la bocatoma, y la vigilancia del embalse está asumida por personal contratado por la Junta de Vigilancia. Y la operación aún la lleva la DOH. Aún no se firma el decreto de traspaso presidencial de la obra, pero en la práctica la operación la están llevando en conjunto la Junta de Vigilancia con la DOH. O sea, para decir que lo que falta traspasar son los derechos del embalse a los usuarios. Parece que había otra pregunta que me indicaste, no sé, creo que se me queda alguna en el tintero. La de generación, si es que hay algo. Mira, hubo una aproximación con una empresa que es GPE, Gestión de Proyectos Eléctricos, esto fue el año 2012, con la Junta de Vigilancia. Esta es una empresa nacional que tiene ya en operación conjunta una hidroeléctrica en el embalse Puclaro y en Santa Juana, ya asociado con sus respectivas juntas de vigilancia. Estaba todo bien encaminado para que se instalaran 3 hidroeléctricas de paso, acá en el túnel, incluso a la salida del túnel El Durazno, que aparece acá en el canal alimentador, y van a haber otra aquí a pie de presa, pero hace un par de años, dado la baja del precio de la energía eléctrica, estimaron que ya no era rentable económicamente, y entiendo yo que se deshizo ese contrato, ese convenio. O
sea, solo se alcanzó a hacer los estudios, pero no se concretó en obras. Así que eso está paralizado en este momento por un tema económico, del precio de la energía. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta que quiera realizar? Bueno, Felipe, no tenemos más consultas, así que si quieres puedes ir finalizando y revisar el tema de la tarea. Te agradecemos enormemente la participación el día de hoy. Muy interesante el comentarnos y presentarnos acerca de la experiencia de la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Así que dejamos entonces la sesión hasta acá. Les agradecemos igual a todos los participantes el haber estado el día de hoy. Y mañana nos encontramos en una nueva sesión a las 9 de la mañana.